Hola, bienvenidos nuevamente a Sesiones Juristas. El día de hoy iniciamos con un nuevo ciclo de conferencias y nos da mucho gusto tener con nosotros al doctor Román Culebro Martínez. Doctor Román, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Es un gustazo, es un gusto estar aquí con ustedes, con todo el auditorio de Colegio Jurista. La verdad me siento en casa. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias. Gracias, doctor. Pues nuevamente, a nombre de las autoridades, agradecemos que haya aceptado esta invitación. Sabemos que sus charlas son muy interesantes para todo el público y bueno, me voy a permitir presentarlo con sus credenciales antes de que inicie usted esta sesión. Bien, el doctor Román Culebro Martínez tiene los grados académicos de licenciado en Administración, maestro en Economía, así como doctor en Gobierno y Administración Pública. Es autor de diversos artículos académicos publicados en revistas de investigación con arbitraje y ponente en diferentes foros. Actualmente, el doctor Román es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Cristóbal Colón, con sede en el puerto de Veracruz. Entre sus aficiones extraacadémicas, participa como analista de temas económicos y es un activo divulgador de la teoría económica en redes sociales. Bien, doctor, el día de hoy nos va a presentar un tema muy interesante, comentábamos, para todas las áreas de desempeño, incluso para aquellas personas que están en formación o que no tuvieron la oportunidad de alcanzar un grado de estudios a nivel profesional. El tema de hoy es microeconomía para emprendedores. Adelante, doctor, el audio y el video es para usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar con nuestra presentación. Efectivamente, doctora Georgina, en esta ocasión vamos a hablar a modo de charla acerca de herramientas de la microeconomía para emprendedores. Eh, lo primero que quiero iniciar es lanzar la pregunta: ¿cuál es el factor más importante que un emprendedor debe conocer a la hora de lanzar un producto? Por supuesto, la demanda. La demanda del producto es el factor más importante, de ahí sale todo lo demás, de ahí salen los ingresos, de ahí sale todo lo que conlleva un proyecto de emprendimiento. Si no hay demanda, no se tiene ninguna de las demás cosas a la hora de emprender. Entonces, el factor más importante es la demanda. Bien, ahora, eh, respecto a la demanda, los economistas mantienen un principio económico que se llama ley de la demanda. La ley de la demanda nos dice que cuando sube el precio de un bien o servicio, la cantidad demandada disminuye. Esto es muy importante reconocerlo porque de aquí es donde se sustentan estrategias que se pueden hacer desde un punto de vista de emprendedores, ¿no? Entonces, la ley de la demanda es una herramienta económica, es un principio económico que nos dice que hay una relación inversa entre el precio y cantidad demandada. Los economistas también visualizan esta demanda mediante una tabla y una curva. Lo que podemos ver aquí en la presentación es la curva de demanda, esa línea que tienen ahí de pendiente negativa, donde está el precio en el eje vertical, la cantidad en el eje horizontal. Entonces, podemos observar que efectivamente hay una relación inversa, ¿no? ¿Qué es lo que queremos como emprendedores? Pues queremos que esta demanda, por supuesto, aumente. Queremos que la demanda de nuestros productos aumente. Desde un punto de vista económico, eso significa que la curva de demanda se va a desplazar hacia la derecha. Eso es lo que buscamos en un proyecto de emprendedores, ¿no? Que la demanda de nuestro producto aumente, es decir, que la curva se desplace hacia la derecha. ¿Qué herramientas económicas tenemos? ¿Qué nos dice la economía para que podamos aumentar o desplazar la demanda de nuestros productos que estamos emprendiendo? Bueno, la economía, la teoría económica nos argumenta que la demanda tiene unos determinantes, las cuales podemos visualizar aquí en la pantalla en este momento. Los principales determinantes desde el punto de vista económico son el precio del producto, el ingreso de los clientes, el precio de los bienes sustitutos, el precio de los bienes complementarios al que estamos vendiendo
y los deseos y preferencias del consumidor. ¿De qué manera podemos mover la demanda del producto con base en cada uno de estos determinantes? Bueno, con respecto al precio del producto, pues ya sabemos, la ley de la demanda me dice que si subimos el precio, la cantidad va a disminuir. Si disminuimos el precio, la cantidad va a aumentar, ¿no? Ahora, respecto al ingreso de los consumidores, aquí es algo interesante porque desde el punto de vista económico, no nada más podemos pensar que si el ingreso de los clientes aumenta, va a aumentar la demanda de ellos. Eso es un caso particular que le llaman en economía bienes normales. Sin embargo, lo interesante es que existen otro tipo de productos, fíjate, que se llaman bienes inferiores, que cuando el ingreso del consumidor aumenta, su demanda disminuye. O a la inversa, si el ingreso del consumidor disminuye, la demanda de estos productos aumenta. ¿Qué tipo de productos son estos? Son aquellos que tienen generalmente una percepción de calidad menor o que son más económicos para el consumidor, ¿no? Entonces, este tipo de productos, paradójicamente, cuando el ingreso aumenta, la gente demanda menos de ellos y viceversa, ¿no? Si el ingreso disminuye, la gente demanda más. Otro es el precio de los bienes sustitutos. Bienes sustitutos son los bienes rivales, los productos que venden nuestros competidores. Cualquier modificación del precio de los productos de los rivales, nuestros competidores, va a afectar la demanda de nuestro producto, ¿no? Si el rival baja el precio, la demanda de nuestro producto disminuye. Si el rival sube el precio, la demanda de nuestro producto aumenta. Y tenemos también los productos complementarios. Productos complementarios son aquellos que se usan en conjunción con el nuestro. Por ejemplo, una case, una cubierta de celular con el celular, son bienes complementarios, entonces la demanda de uno está ligada al precio del otro. Esto es muy importante. Entonces, si nosotros vendemos cubiertas de celular, su demanda está influida por el precio de los teléfonos celulares, ¿no? Un aumento del precio del producto complementario hace que la demanda del producto aumente. Una disminución haría que la demanda del producto disminuyera, ¿no? Y finalmente, los gustos y preferencias del consumidor. Algo muy importante es mantener un monitoreo constante de los deseos del cliente, porque ese es otro determinante de la demanda. Tenemos varios ejemplos en el mundo de los negocios de empresas que han olvidado que las preferencias del consumidor cambian y eso hace que la demanda del producto pueda bajar o aumentar, ¿no? Entonces, muy importante mantener alerta a los cambios en los gustos, ¿no? Por ejemplo, las tendencias del mercado actualmente son productos de tipo orgánico. El consumidor tiene preferencia actualmente por productos más saludables. Entonces, hay que tener mucho cuidado en seguir las preferencias del consumidor. Ok, ¿qué más herramientas de la microeconomía podemos nosotros dar al utilizar para aumentar la demanda del producto? Bueno, otro elemento muy importante es acerca de un concepto que le llaman en economía la elasticidad de la demanda, y eso va a estar ligado a un factor, a una variable importante en los negocios, que es el ingreso que nos va a generar el negocio, ¿no? El ingreso de un negocio, el ingreso, pues es las ventas que se realizan. El ingreso no es más que el precio del producto, el precio de lo que estamos vendiendo, multiplicado por la cantidad del producto que vendamos. Entonces, el ingreso total es igual a una multiplicación, el precio por la cantidad, ¿no? Ese es el ingreso total. Ahora, este ingreso total está relacionado con la demanda. Fíjate lo interesante, ahí tenemos una curva de demanda y lo podemos apreciar. Cada punto de la curva de demanda es precisamente una multiplicación entre el precio y cantidad. Por ejemplo, ahí, si estamos vendiendo un producto, unos tamales a 4 pesos y vendemos 100 tamales, el ingreso del negocio serían 400 pesos. Corresponde a un área
sobre la curva de demanda del producto. Entonces, fíjense que eso quiere decir que dependiendo de qué tanto responda esta demanda a los cambios en el precio, pues se va a ver afectado el ingreso del negocio. Y ahí entramos al último concepto que vamos a analizar en esta charla, que es el concepto de elasticidad de la demanda. ¿Qué cosa es la elasticidad de la demanda? Bueno, la elasticidad de la demanda desde el punto de vista económico no es más que un indicador, una medida de la sensibilidad, del grado de respuesta de la cantidad comprada, la cantidad demandada a los cambios en el precio del producto. Es decir, mide qué tanto responde la cantidad demandada a los cambios en el precio, ¿no? Generalmente los economistas la calculan mediante una fórmula. Ahí le estamos poniendo la fórmula mediante la cual se calcula esta elasticidad. Podemos ver que no es más que el cambio porcentual de las cantidades que se venden dividido entre el cambio porcentual en el precio del producto, ¿ok? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el ingreso? Tiene que ver mucho. Fíjense, si una demanda responde poco a los cambios en el precio, le llaman en economía una demanda inelástica, tal como lo estamos viendo ahí en la diapositiva. Fíjense, estamos aumentando el precio de los tamales, sigamos con el ejemplo, de 4 a 5 pesos, o sea, aumentamos 25% el precio. Y supongan que caen las ventas, en lugar de 100, ahora vendemos 90 tamales, pero noten ustedes que la cantidad vendida solamente cayó 10%. Es decir, esto es lo que le llaman una demanda inelástica. Los economistas, la cantidad demandada responde menos, responde leve en relación al aumento en el precio. Esta es una demanda inelástica. Tenemos también lo que es una demanda elástica. En este tipo de demandas, la cantidad demandada del producto que nosotros estamos vendiendo responde mucho a los cambios en el precio. Vean, aquí estamos viendo en el gráfico un ejemplo. Supongamos que los tamales son elásticos. Hagamos el mismo ejemplo, aumentamos el precio de los tamales de 4 a 5, un aumento del 25%, las ventas de tamales vuelven a caer, pero fíjense ahora cómo la caída de las ventas es más grande. Ahora las ventas caen de 100 a 50, es decir, una caída del 50%. Esto se llama demanda elástica para los economistas, o sea, la cantidad demandada, nuestra demanda, responde mucho a las variaciones en el precio. ¿Cómo se liga esto con el ingreso del negocio? Muchísimo, muchísimo se liga. Pues por eso es un concepto muy importante a tomar en cuenta. Si la demanda del producto que estamos vendiendo es inelástica, fíjate lo que ocurre. Un aumento en el precio, vamos a aumentar el precio. Imaginen que estamos vendiendo el producto a 4 y estamos vendiendo a 100 unidades. Aumentamos el precio a 5 y ahora, siguiendo el ejemplo, caen las ventas a 90 unidades. Fíjense lo que ocurrió con el ingreso. El ingreso sufrió un aumento. Teníamos un ingreso de 400 y ahora el ingreso es 450. El ingreso del negocio aumentó a pesar de que las ventas cayeron. ¿Por qué ocurrió esto? Porque la demanda de nuestro producto es inelástica, es decir, las variaciones en las ventas son leves, responde menos a los cambios en el precio. Entonces, fíjense cómo el ingreso, en este ejemplo, aumenta al aumentar el precio, a pesar que las ventas caen. ¿Qué ocurriría si la demanda del producto no fuera inelástica? ¿Qué pasaría si la demanda fuera elástica? Hagamos el mismo ejemplo. Supongamos inicialmente, igual, que estamos vendiendo 100 unidades a un precio de 4, el ingreso sigue siendo 400. Hagamos el experimento, subamos el precio a 5, pero ahora pensemos que la demanda del producto es elástica, es decir, que responde mucho. Entonces, fíjate cómo ahora las ventas caen, vuelven a caer, ahora caen a 50 en lugar de 150. Y ahora observa que ahora el ingreso, en lugar de aumentar, cae. El ingreso ahora sufrió una caída de 250. ¿Qué ocurrió? ¿Por qué aquí disminuyó el ingreso? Porque aquí la demanda del producto es elástica. Entonces la cantidad comprada responde mucho. Fíjense entonces que aquí
en este otro ejemplo, un aumento del precio no conlleva un aumento del ingreso del negocio, sino que aquí un aumento del precio conlleva una caída del ingreso. Entonces, fíjense lo importante que es este concepto de la economía para nuestro emprendimiento, ¿no? Para nuestro proyecto empresarial. Identificar el tipo de elasticidad de la demanda de nuestro producto, porque de esa manera nosotros podemos establecer cuál sería el resultado al hacer incrementos en el precio con respecto al ingreso del negocio, ¿no? Esto es muy importante, este concepto económico. Esto me lleva a una, digamos, una una estrategia que podemos nosotros establecer aquí, que si la demanda de un producto es elástica, pues entonces lo que va a convenir o lo que va a ser óptimo para un proyecto, para un negocio, sería mantener estrategias de precios bajos. De esta manera, el ingreso total del negocio va a aumentar. En cambio, si la demanda del producto que vende la empresa es inelástica, pues entonces la estrategia empresarial, la estrategia que tendríamos nosotros que establecer dentro de nuestro proyecto empresarial, nuestro proyecto de emprendedores, es mantener estrategia de precios altos. De esta manera, el ingreso total del negocio va a aumentar, ¿no? Entonces, tenemos esta serie de estrategias de emprendimiento, las cuales nosotros podemos establecer y tomar en consideración para diseñar un buen sistema de estrategias empresariales. Ahora, algo muy importante aquí es ¿de qué depende esta elasticidad, no? Este tipo de estrategias, ¿de qué depende? Bueno, pues fíjense que aquí lo importante dentro de todo esto es otro concepto que es el poder de mercado, otro concepto microeconómico importante. Eh, Entre menos sustitutos perciba nuestro cliente que hay del producto que estamos vendiendo, fíjate, la demanda del producto se va a volver inelástica y por lo tanto la empresa va a tener poder de mercado, es decir, pocos clientes van a dejar de comprarte, es decir, lealtad de marca. Entonces, este concepto de poder de mercado es muy importante dentro de la microeconomía y esto se logra, perdón, tratando de colocar o que el cliente perciba que lo que estamos vendiendo tiene pocos sustitutos. Entonces, fíjate la relación, pocos sustitutos del producto en la mente del cliente me llevan a que la demanda del producto que estás vendiendo sea inelástica. Si la demanda se vuelve inelástica, tal como acabamos de ver, entonces la empresa va a tener poder de mercado, vas a crear lealtad de marca y vas a poder tener más rentabilidad, ¿no? Entonces, este es un concepto muy importante y por eso llegamos aquí a una recomendación final dentro de esta breve charla. Y la recomendación final es, bueno, una moraleja que estamos viendo aquí es que la elasticidad de la demanda es un concepto muy importante. ¿De qué manera podemos generar esta elasticidad? Bueno, tratemos de hacer diferente al producto, ¿no? Tratemos de hacer que el producto para el cliente lo perciba como algo distinto. De esta manera crearás lealtad de marca y podrás aumentar la rentabilidad del negocio, ¿no? Entonces, creo que con esto podemos concluir esta breve charla de aspectos microeconómicos que se pueden utilizar para los proyectos empresariales a nivel microempresarios o a nivel de emprendimiento. Eh, Muchas gracias por la atención y bueno, espero haya sido
fructífica la charla de estos aspectos de la microeconomía básicos para los emprendedores. Gracias, doctor. Es una charla muy interesante. De manera muy sencilla nos presenta conceptos básicos de economía que tienen que ver con las variaciones en los ingresos de los diferentes tipos de proyectos, ¿verdad? O programas emprendedores. Y bueno, vamos a realizar una serie de preguntas que estoy segura que el público que nos está escuchando y viendo puede tener en mente. Voy a iniciar con la primera pregunta. Y es, ¿habrá alguna manera de poder influir en la elasticidad de la demanda de un producto? Sí, esa es una buena pregunta y efectivamente ha sido una charla breve y creo que muy aplicada, ¿verdad? Esa es la idea de tener esta charla, o bueno, así fue como me gustó plantear en esta ocasión. ¿De qué manera podemos influir? Tenemos ya un proyecto de emprendedores o ya estamos vendiendo un producto. De acuerdo a la economía, hemos visto que si la demanda es inelástica, pues creas lealtad a la marca. ¿Existirá alguna manera en la cual nosotros podamos influir en la elasticidad a nuestro favor? Desde el punto de vista de la economía, sí. Eh, Como dijimos en la charla, la clave aquí es el papel, el rol que juegan los sustitutos. Los sustitutos es el factor crucial que hace o que impacta en la elasticidad de un producto. Y cuando hablamos de sustitución, de sustitutos, queremos enfatizar sustitutos que el consumidor perciba. Es algo muy importante esto. No sustitutos desde el punto de vista del emprendedor o del empresario. Quien va a determinar cuáles son los sustitutos va a ser el cliente. Y los sustitutos pueden ser reales o pueden ser mentales. De tal manera que, ¿qué estrategias se pueden seguir? Bueno, eh, una estrategia que se puede seguir aquí para influir en la percepción de sustitutibilidad del producto es la mercadotecnia, la publicidad, servicio al cliente, jugar con todos los atributos que tenemos como emprendedores. Pensemos en todos los atributos que rodean al producto o servicio que estoy brindando. Eh, Veamos todas las variables o factores que podemos incluir ahí, desde el diseño, el servicio al cliente, el olor, el sabor, la presentación, la calidad, todos estos factores, la publicidad, he dicho también, todos esos factores juegan un rol importante que nos permiten a nosotros como empresarios o emprendedores influir en la elasticidad del producto. La idea de jugar con estos factores es volver menos elástica la demanda. Si volvemos menos elástica la demanda, entonces creamos lealtad de mercado. Entonces, utilizando estrategias de servicio al cliente, diseño, publicidad, nosotros podríamos colocar en la mente del cliente que lo que estamos ofreciéndole no se lo ofrece nadie más. Si nosotros logramos colocar eso en la mente del consumidor, en la mente de nuestros clientes, nosotros podríamos hacer que la demanda del producto, si era elástica, se vuelva inelástica. Entonces, ahí están las recomendaciones. Jugar con todos estos atributos, diseño del producto, aroma, sabor, servicio al cliente, la publicidad, de tal manera que nuestro cliente piense que lo que nosotros le estamos ofreciendo no hay otro. Y con eso nosotros podemos hacer que la demanda se vuelva inelástica y crear entonces lealtad a la marca y tener todos los beneficios que dimos al final de la charla, ¿no?
Bien, doctor, pues muchas gracias por esta respuesta. Bueno, estamos hablando de un lado de las fuerzas básicas de lo que es la economía o del mercado como tal, ¿no? De la demanda, en donde nos ha presentado esta sensibilidad que tiene la demanda ante diferentes factores que generan que un producto sea sustituto o que sea más o menos sustituto, y esto tiene una implicación importante dentro de los ingresos que puede tener nuestra empresa, la venta de nuestro producto o bien el servicio que ofrecemos. Y el día de hoy estamos en una dinámica social muy distinta, una dinámica que ha evolucionado en forma tremenda y se ha volcado a lo que son redes sociales. En este punto me gustaría a mí preguntar qué papel juega la publicidad en redes sociales respecto a esa elasticidad que el día de hoy nos ha planteado. Muy buena pregunta, efectivamente, es una pregunta muy conveniente por las condiciones en las que hemos estado ya desde hace 2 años, ¿no? Efectivamente, tenemos dentro de los modelos de negocios actuales, a raíz de la aparición de este problema sanitario del COVID, una nueva estrategia que estoy diciendo nueva, eh, más que nada por la frecuencia que se está usando ahorita, pero algunos negocios ya lo estaban empleando consistentemente anteriormente, y es el empleo del Internet, de las redes sociales, del e-commerce. Desde un punto de vista microeconómico, el empleo de esas herramientas digitales también consiguen volver menos elástica la demanda de nuestro producto. ¿Por qué? Pues porque se plantea digamos, un factor diferenciador muy fuerte con los clientes actuales a raíz de la pandemia. Se han enclaustrado, han disminuido sus ventas físicas y se han volcado a las ventas a distancia, ¿no? Entonces, aquellos modelos de negocios, aquellos negocios que migran a los sistemas electrónicos, vender mediante redes sociales, vender mediante apps, utilizando todo el e-commerce, son negocios que definitivamente lo consiguen que la demanda de su producto se vuelva menos elástica, y como hemos visto en la charla, esto lleva a una lealtad de marca y a un poder de mercado, porque el consumidor percibe que no existe un sustituto. Entonces aquí la recomendación, dada esta pregunta, es efectivamente considerar estos modelos de negocios que ya llegaron para quedarse. Si aún no lo estás ocupando en tus proyectos de emprendimiento o en tu negocio, es hora de que comiences a aplicarlos. Y aparte son estrategias de negocios muy baratas el utilizar redes sociales, y tiene un impacto más grande, ¿no? Así que efectivamente. Bien, pues esta es una estrategia para los emprendedores, es una recomendación que ellos puedan ampliar este tipo de acciones para ampliar, para mejorar sus ventas, ampliar sus mercados, etcétera. ¿Qué otras estrategias usted recomienda a los emprendedores o microempresarios de acuerdo a la teoría microeconómica? Muy bien, muy buena también la pregunta. De acuerdo a lo que hemos visto en esta charla, se desprenden varias posibles estrategias a seguir. Eh, Recordemos que vimos en la plática los determinantes de la demanda. A partir de esos determinantes, cada uno de ellos plantea una estrategia distinta. Esto puede verse como un abanico de oportunidades para el emprendedor. Por ejemplo, voy a mencionar algunas. Por ejemplo, la idea de que en economía se habla de bienes normales y bienes inferiores. Esto quiere decir, como estrategia, que en un negocio debes plantearte dos líneas de productos, una que llamaríamos el bien normal, el bien de calidad. Estos bienes, cuando las personas tienen ingresos, cuando va bien la economía,
tal como nos dice la teoría económica, sus ventas van a aumentar y el ingreso y ganancias de tu negocio también. Pero, ¿qué pasa si la economía va mal? Si hay una recesión económica, los hogares, hay desempleo, los hogares tienen menos ingresos. En este caso, si tú solamente tenías una línea de negocios de bienes normales, vas a terminar quebrando y saliendo del mercado porque tus ventas van a caer. Entonces, la teoría económica te dice, oye, debes plantear otra línea de negocios, debes tener también una línea de negocios más económicos, lo que le llaman en economía bienes inferiores. Como acabamos de ver, este tipo de productos, cuando las cosas están yendo mal, son los que aumentan su demanda. O sea, cuando la gente tiene menos ingresos, la demanda de este tipo de productos aumenta. Entonces, con esto tú puedes balancear tus flujos de ingresos, puedes tener una línea de negocios más económica, perdón, una línea de productos más económica que compense la caída de las ventas de tu producto principal, ¿no? Entonces, esa es una buena estrategia que se desprende, ¿no? Me parece que es algo que ahí les podría dar ese tip, manejar diferentes líneas de negocios para que se compense eh, este, las fluctuaciones de la economía, ¿no? Gracias, doctor. Y bueno, me gustaría hacer una pregunta un poco enfocada a lo que es nuestro público objetivo, que son juristas. Eh, Bajo esta línea que nos ha planteado, ¿cuáles serían las recomendaciones para los abogados litigantes? O sea, hay muchos abogados en el mercado, ofrecen servicios prácticamente, digamos, similares, ¿verdad? Porque hay variaciones de algunos puntos. ¿Qué podrían hacer nuestros abogados litigantes para poder ampliar su mercado, para poder ganar clientes, ¿verdad? Bajo este enfoque microeconómico. Esa es una interesante pregunta. Efectivamente, estos principios económicos se pueden también fácilmente trasladar al ámbito de los servicios y las profesiones, no nada más de productos. De hecho, un profesionista, en este caso un abogado, puede verse él mismo como una marca. Lo que se desprende de la teoría económica es tratar de diferenciar esos servicios, eh, colocar en la mente de los clientes que lo que se está ofreciendo no lo ofrece nadie más. ¿De qué manera se puede hacer ello? Bueno, una posible estrategia es capacitarse, o sea, precisamente tomar un posgrado en el área del derecho, una certificación también, todos aquellos elementos diferenciadores eh, que permitan que el generar un poder de mercado desde el punto de vista de la profesión es lo que aumentaría la rentabilidad a nivel profesional, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad. Ahorita, con la pandemia, se pueden tomar las maestrías aquí mismo en el Colegio Jurista, eh, capacitarte ya en línea, no tienes incluso que ir a una físicamente. Y este tipo de elementos funcionan y sirven, ¿no? O sea, digamos, el cliente entre dos juristas, dos abogados, pues elige aquel que tiene más elementos diferenciadores, los cuales, repito, puede ser aparte de la experiencia, la experiencia académica, las capacitaciones, el tipo de servicio que se da, el abanico de servicios también que se da, como jurista. Entonces, igualmente pueden, puede desprenderse, ¿no? El conocimiento es una variable importante que afecta
la elasticidad desde el punto de vista de la profesión. O sea, aquel abogado, aquel profesionista que tiene más conocimientos que otro, pues tiene ahí una percepción del cliente de decir, no, pues es que lo que él sabe, nadie más lo sabe. Entonces, esos serían algunos tips por ahí, ¿no? Elementos diferenciadores a nivel profesión, a nivel abogado. Trata de diferenciarte del resto de los litigantes, de los abogados, que creas tu marca personal, de tal manera que te recuerden. Utiliza tus redes sociales para crear tu marca personal. Puedes usar las redes sociales a tu favor como abogado, puedes crear una página alterna de Facebook donde sea una página propia de fanpage de tu nombre como abogado y irte diferenciando, publicando. Entonces, de tal manera tú colocas en la mente de los clientes y tus posibles clientes que cuando piensen en un abogado van a pensar en ti, ¿no? Esa es lo que se desprende de la teoría microeconómica, ¿no? Gracias, doctor. Así es, esta distinción que pueden tener todos aquellos abogados con capacitarse cada vez más, hace que esa curva de demanda sea menos elástica y entonces puede ser que podamos cobrar un poquito más por los servicios, pero es la calidad de lo que estamos ofreciendo. Entonces, yo creo que es un excelente tip que da a nuestra Exactamente. comunidad jurista. Y bien, doctor, ¿le gustaría agregar algo más a esta charla? No, nada más, a modo de cerrar, pues recordemos que estos conceptos de la economía, a veces la economía se piensa como que es algo de los economistas, algo muy sofisticado, a veces no se entiende, uno escucha las noticias, pero como hemos visto, o fue la intención de esta charla, los principios básicos económicos son cosas que se pueden aplicar en la vida cotidiana, a nivel persona, a nivel profesión, y esa es la idea que quiero que se lleven a partir de esta charla, ¿no? Gracias, doctor. De manera, repito, muy sencilla, nos hizo reflexionar sobre la importancia que tiene en economía en todos los ámbitos de desempeño, la gente que emprende, la gente que ejerce la profesión, etcétera. Entonces, muy contentos y muy a gusto estar escuchándolo nuevamente con esta charla en nuestras sesiones jurista. Agradezco de nuevo a nombre de las autoridades del Colegio Jurista que nos acompañe una vez más en este ciclo de conferencias. Y bien, a todos aquellos que nos visualizan, les invitamos a revisar nuestra oferta académica en www.colegiojurista.com y también a seguirnos en Facebook. Ahí nos encuentran como Colegio Jurista. Gracias.